Saludos, estimados compañeros docentes y maestro Roberto Solís. Soy Luz María de la Sota Riva y voy a hablarles el día de hoy de la metodología de aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y problemas. ¿Qué son las metodologías de aprendizaje? Pues son los procedimientos que nos permiten a nosotros los docentes organizar de manera consciente las actividades didácticas, de manera que podamos construir las metas educativas que queremos alcanzar, con la participación consciente del alumno y además adaptándonos a sus necesidades de manera significativa. Para Díaz y Hernández, las metodologías de aprendizaje son todas las ayudas planteadas por el docente para facilitar el procesamiento profundo de la información, y pueden ser procedimientos o recursos. Y dentro de estas metodologías, ¿cuál es el aprendizaje basado en la resolución de ejercicios o problemas? Pues esta metodología de enseñanza-aprendizaje se orienta a provocar en el alumno la búsqueda de soluciones prácticas o técnicas. Se aplica ya sea para resolver ejercicios matemáticos, químicos o de índole técnica, pero también sirve para practicar el uso de procedimientos o técnicas de cualquier disciplina. Las principales características del aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y problemas las he reseñado en este mapa mental, que voy a ir explicando paso por paso. Una de sus partes es: ¿para qué sirve el aprendizaje basado en la resolución de ejercicios o problemas? Pues primero que nada, para ejercitar los conocimientos previos, es decir, ponerlos en práctica. En segundo lugar, para reforzar el aprendizaje, precisamente practicando. Y también son muy útiles para evaluar tanto el aprendizaje como la enseñanza. El aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y problemas se clasifica según el tipo de solución que requieren los ejercicios en abiertos o cerrados. Ejercicios abiertos o ejercicios cerrados. Según el procedimiento que se va a usar, pueden ser ejercicios o problemas de reconocimiento de la realidad, heurísticos, es decir, que buscan el origen, o algorítmicos, propiamente matemáticos. O también pueden clasificarse los ejercicios y los problemas de acuerdo a la tarea que se va a realizar, básicamente en dos tipos: los experimentales y los cuantitativos. La resolución de ejercicios o problemas tiene una secuencia. Parte, antes que nada, de una explicación del docente. En nuestro caso, que somos docentes en línea, podemos dar esta explicación ya sea en línea o bien a través de algunos instrumentos que subamos a la plataforma o apoyos didácticos para el alumno. Una vez que el docente ha explicado el ejercicio o el problema, empieza la labor del alumno y su primer paso es la comprensión del ejercicio del problema. El segundo paso es la búsqueda de alternativas de solución, es decir, el alumno tiene que analizar, buscar y seleccionar un procedimiento o una solución. Posteriormente tiene que aplicar ese procedimiento seleccionado y, por último, comprobar e interpretar sus resultados. ¿Y cuáles son las habilidades que ayuda a desarrollar el aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y problemas?
En primer lugar, el orden en el pensamiento. En segundo lugar, la aplicación e integración del conocimiento, es decir, la posibilidad de integrar los conocimientos teóricos con la práctica. Asimismo, al hacer ejercicios o resolver problemas, el alumno aprende a seguir instrucciones y con la repetición a mecanizar las actividades. La mayoría de los ejercicios o problemas requieren de la interpretación de símbolos, la identificación de relaciones o la realización de operaciones. Asimismo, esta metodología de aprendizaje promueve la búsqueda de alternativas de solución en el pensamiento del alumno y, por supuesto, su reflexión sobre el proceso y sus resultados. Otra de las utilidades del aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y problemas está en la capacidad de evaluar. En el alumno, el aprendizaje de corto plazo, a través de pruebas, observación y ejecución de tareas, de ejercicios, de puesta en marcha de técnicas, y el aprendizaje de largo plazo, a través de pruebas de ejecución. En el profesor, es posible evaluar tanto el desarrollo de la sesión, por ejemplo, observando la clase y la reacción de los alumnos, como la práctica docente, ya sea a través de la evaluación realizada por colegas, por supervisores o por la autoevaluación. ¿Y cuáles son los campos de aplicación del aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y problemas? La práctica más usual es en la enseñanza de las matemáticas y en general de las ciencias exactas. Por tanto, una de sus modalidades más usuales es la resolución de problemas matemáticos, químicos o experimentos físicos. Pero puede usarse con las mismas ventajas para las ciencias sociales y humanas. Y también se utiliza comúnmente con propósitos de evaluación. ¿Qué tipo de materiales de apoyo es posible desarrollar dentro de esta metodología de aprendizaje? Pueden utilizarse materiales para la educación a distancia como ejercicios similares a los que se suben al estudiante, pero previamente resueltos. Es decir, si le voy a pedir al estudiante que resuelva cierto tipo de ejercicios o que encuentre su solución, le pongo antes un modelo, un ejercicio resuelto de alguna manera similar. Se pueden hacer tutoriales también sobre cómo utilizar determinada técnica de solución del problema. Videos que muestren al docente aplicando una solución al problema o poniendo en ejercicio una técnica. Mapas mentales que muestren un procedimiento y presentaciones en PowerPoint o en Prezi o en algún software similar que expliquen el problema o ejercicio y las probables alternativas de solución. Como todas las metodologías de aprendizaje, el aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y problemas tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es que el profesor tiene que intervenir directamente, dando una explicación o demostrando la forma de operar determinada técnica. Otra ventaja es que entrena al alumno en la resolución de problemas. Por su metodología promueve el trabajo autónomo, pero a la vez, como suele trabajarse en pequeños grupos, también el trabajo colaborativo. Conecta al alumno con la realidad y lo motiva a ensayar. Y al docente le permite atender el ritmo individual de cada alumno.
Entre sus desventajas está precisamente la necesidad de trabajar con grupos pequeños. El hecho de que existe cierto riesgo de caer en proponer situaciones artificiales en los modelos o ejercicios que ponemos como ejemplo a los alumnos. Y por supuesto, aumenta el volumen de trabajo en cuanto a la supervisión y corrección de tareas de parte del docente. Concluyendo, podríamos decir que el aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y problemas puede claramente utilizarse en enseñanza virtual. Concretamente, como un ejemplo, podemos poner las asignaturas de desarrollo humano y de fundamentos de administración. Por ejemplo, para proponer un problema prototípico que el alumno debe resolver, aplicando sus conocimientos previos. Digamos, analizar un caso, el de la Revolución Pacífica en Islandia, y comparar la solución islandesa contra el caso Fobaproa en México, pidiéndole al alumno que reflexione sobre qué otras soluciones pudo haber tomado el gobierno mexicano en el caso de esa crisis financiera parecida a la que sufrió Islandia, pero por supuesto con dos soluciones totalmente distintas. Otro ejemplo es diseñar y exponer al alumno una técnica. Por ejemplo, en el desarrollo humano hemos mostrado, explicado y modelado al alumno el modelo del juicio moral de Tomás de Aquino y le hemos pedido reiteradamente que lo aplique. Un último ejemplo sería solicitar al alumno que practique un procedimiento, por ejemplo, de elaboración de un organigrama, de mapeo de procesos o inclusive del diseño de un proyecto de vida. Pues con estas consideraciones, estimados compañeros docentes, maestro, termino la explicación del mapa mental sobre el aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y problemas, esperando que haya sido suficientemente claro. Les dejo aquí las referencias bibliográficas. Gracias por su atención.